abogado Carlos Caro, justamente para que nos ayude a entender la situación legal del presidente Castillo y qué cosas tiene que enfrentar. ¿Ya estamos con Carlos? Ahí está. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Patricia, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar de analizar todas las investigaciones que están en torno al presidente Castillo y cómo lo podrían afectar. ¿Qué, en su calidad de presidente de la República, de qué se puede investigar y de qué no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas posibles investigaciones? Hoy declara frente a la fiscal por el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Me imagino que todavía no se le ha imputado como acusado. Se están haciendo simplemente investigaciones preliminares, ¿no es cierto? En efecto, acá hay una investigación preliminar abierta contra el exministro de Defensa Ayala, contra el señor Pacheco, y por la investidura de Ayala el caso lo ve la fiscal de la Nación. Entonces, en principio, quien lo va a interrogar hoy día es la propia fiscal de la Nación. El presidente ofrecido como testigo. El presidente, de momento, ni en este ni en otro de los casos vinculados a la señora Carelín, etcétera, ha sido imputado. Él se encuentra en este momento solamente en la calidad de testigo. Entonces, la diligencia es una diligencia donde puede participar tanto la fiscal de la Nación, quien la asista, el presidente con su abogado, y los abogados de los imputados, que podrían asistir presencialmente o virtualmente. Carlos, ¿se puede negar a declarar como testigo? Por ley no se puede declarar a negar como testigo, solamente esa es una facultad de los imputados, y en ese caso, siéndole un testigo que está relacionado con los hechos, la única posibilidad que él se niega a declarar es si es que él revela, por ejemplo, ante la fiscal, que lo que él declare podría servir para que lo impute. Es decir, un testigo, cuando siente que al responder una pregunta de su respuesta pueda emanar una imputación, lo tiene que hacer saber y la fiscalía tiene que respetar el silencio de manera excepcional, pero desde luego, a raíz de ese dato, ya la fiscalía sabe de que en efecto el propio testigo sabe que podría pasar a la condición de imputado por algún motivo. De acuerdo. Para que el presidente de la República pase a la condición de investigado, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué prerrogativas? Porque un presidente no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Sobre cualquier delito, Carlos, ¿eso no lo asiste ningún derecho especial en ese caso? En efecto, mira, a raíz del caso Vizcarra-Richard Swing, la propia fiscal Zoraida Ábalos, como fiscal de la Nación, estableció en el 2020 que conforme al artículo 117 de la Constitución, el presidente excepcionalmente puede ser investigado por cualquier delito. Ojo, nunca acusado, nunca llevado a juicio ni sentenciado, salvo los supuestos específicos del 117 de la Constitución que no incluyen corrupción ni crimen organizado, ¿no? Extracción a la patria, no convocar elecciones, cerrar el Congreso, etcétera. Pero no está en ese supuesto el caso de corrupción o crimen organizado. Entonces, a lo sumo, durante su mandato, el presidente podría ser investigado preliminarmente, no más que eso. No más que eso. Y sobre todo los delitos que se le imputan, entonces Pedro, o que se le sospecha que podría haber cometido, porque todavía no se le imputa nada, Pedro Castillo puede ser perfectamente investigado siempre por la Fiscalía de la Nación. Solo por la Fiscalía de la Nación durante su mandato por cualquier delito y solo a nivel preliminar. Y si tras la investigación preliminar la fiscal cree que el caso debe progresar, tendría que remitir el caso al Congreso para el proceso de acusación constitucional que solo podría darse una vez culminado el mandato del presidente. De acuerdo, exactamente. O sea, esto, la gente piensa, lo van a investigar, lo van a meter preso. No, esto tiene un proceso justamente para defender y proteger a las instituciones, ¿no es cierto? El proceso de vacancia, incapacidad moral, esa es otra historia. Ese es un mecanismo político que se da en el Congreso de la República en el que no tienes que probar ni siquiera que una persona sea culpable de nada, ¿no? Exactamente, y eso lamentablemente los dos extremos en la Constitución, ¿no? O una investigación preliminar que es un tigre de papel, no muerde, versus el botón rojo, que es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. No hay medidas intermedias y debieran de haberlas. Yo creo que ese 117 de la Constitución debiera reformarse para que el presidente también eventualmente pueda ser acusado y llevar a juicio por casos de corrupción. De acuerdo. Ahora, Carlos, vamos a ver, a tratar de entender. En este caso en particular hay chats, hay una clara intervención o intento de intervención del presidente en el cuadro de ascensos. Se sacó luego a las personas que no operaron, ¿no es cierto?, en los ascensos de las Fuerzas Armadas como el presidente y el señor Pacheco habían estado pidiendo. ¿Qué delito configuraría en ese caso? Para Ayala, para Castillo y para Pacheco.
Sí, acá la imputación levantada en este momento por la Fiscalía es bastante amplia, ¿no? Porque se habla de negociación incompatible, del delito, digamos, de patrocinio ilegal, tráfico de influencias. Sin embargo, el hecho es muy concreto, ¿no? Por lo que se explica en la resolución, todo el cuadro de ascenso ya venía, digamos, preparado y establecido desde el Ministerio de Defensa, conforme a los procedimientos previos. Entonces, lo único que faltaba era que el presidente determine si le daba la confianza a estas personas y ratificaba, digamos, los ascensos. Entonces, el caso versa porque tras tener el cuadro entre manos, supuestamente, el presidente, a través del señor Pacheco y directamente, habría tratado de pedirle a los funcionarios del Ministerio de Defensa que eliminen algunos del cuadro y pongan a determinadas personas. Es decir, rompiendo la cadena de meritocracia, y eso en estricto podría ser un caso de patrocinio ilegal o un caso, digamos, de tráfico de influencia, que creo que podría calzar en el supuesto, siempre que se pruebe, evidentemente, que los chats son ciertos y estas versiones de los testigos de... Perdón, pero también discutible, Carlos, porque, o sea, pienso para entender la configuración del delito, porque finalmente quien le da luz verde a los ascensos en las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Le presentan un cuadro y si no le parece, no asciende a nadie, se acabó. Entonces alguien podría decir, bueno, no se puede hacer tráfico de influencias cuando la última palabra la tiene el presidente de la República, ¿no? Efectivamente, y en estos casos hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que cuando un presidente o una autoridad tiene que ratificar a alguien en un cargo, prácticamente eso se reduce a decir, ¿lo apruebo o no lo apruebo? Lo que difícilmente se podría sustentar es que se diga, no apruebo a estos, pero por favor métame a otros en el cuadro, rompiendo todos los procesos previos. Y yo creo que ahí está el caso, digamos, en su quit, y es ahí donde la Fiscalía tiene que profundizar, ver si se ha querido o no introducir a nuevas personas, porque la última parte, como tú mencionas, si los aprueba o no es discrecionalidad del presidente. Total. Más no es discrecionalidad del presidente meter a personas que están fuera del cuadro y que no han seguido el proceso previo. Pero, por ejemplo, el exalmirante Cueto nos decía la vez pasada que, o me parece que era Montoya, ya no me acuerdo cuál de los dos, no, Cueto, que García en su momento no quería que el cuadro de ascensos que le pasaban, ¿no? Y le decía, si no ponen a fulano y mengano, no apruebo, no lo vamos a poner. Perfecto, no apruebo, ¿no? Entonces, de acuerdo con esa figura previa, que es conocida, que no fue un secreto y que durante 2 años no hubo ascensos en las Fuerzas Armadas porque García no quería ese cuadro de ascensos, uno dice, bueno, Castillo lo ha hecho de manera más burda o no ha sabido ejercer su derecho a discrecionar, la discrecionalidad que le da su puesto para aprobar o no. Pero en el fondo no parece que estuvieran actuando de manera distinta, ¿no? Sí, acá hay que marcar una diferencia, ¿no? Una cosa es la discrecionalidad pura y otra cosa es la discrecionalidad jurídicamente vinculada. Con un ejemplo que es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, los indultos humanitarios que da el presidente, ¿no? De acuerdo. La Constitución dice que puede dar un indulto, pero hay una regulación. Establece un procedimiento y el presidente no se puede saltar. Ahí está el caso Fujimori, Crucillate, se revocaron los indultos. Así es. El presidente tiene una discrecionalidad sin duda, pero está vinculada por los procesos previos que están regulados. Entonces, el presidente, si quiere introducir a alguna persona dentro del cuadro de méritos, tendría que pedir que se reinicie el proceso y que dentro de ese proceso, el proceso meritocrático dé como resultado, si es que hay mérito desde luego, como en el caso de un indulto, a que una persona pueda ser ascendida, como que una persona pueda ser indultada si es que reúne las condiciones. Ok, pero de todos los posibles delitos en los que podría haber incurrido el presidente Castillo, claramente este es el caso más flojo, ¿no? No sé, menos trascendente puede ser, o que tiene menos implicancias, que se monta sobre una tradición de presidentes queriendo influir en el cuadro de ascensos de las Fuerzas Armadas. O sea, no digo que esté bien, pero no me parece que sea, para la gente que está buscando en el presidente Castillo delitos que podrían sacarlo de la presidencia de la República, no parece ser un caso muy, muy sólido, ¿no? En efecto, no es el caso más grave, no es el caso con mayores implicancias. Creo que el tema vinculado a Petroperú es el de mayores impactos, tanto en la parte penal como en la parte política, y no se compara. Este es un caso que podríamos decir es la punta del iceberg. Sobre el caso Petroperú tengo varias preguntas, Carlos, porque aquí tenemos, creo que particularmente tiene un punto la defensa del presidente Castillo a la fiscal. O sea, y creo que en un caso en que se investiga a un presidente de la República, la fiscal no debería tener ningún cuestionamiento, porque
los peruanos necesitamos que se le investigue bien y no que se caiga el caso por vicios procesales, porque la persona no es lo suficientemente competente o no es lo suficientemente objetiva. Pero eso, ayer hablábamos con el doctor Pacheco y le decía, ok, cámbiame de fiscal, me da lo mismo. Pero lo que pretendíamos era entender el caso en sí mismo. Y, digamos, la concatenación de hechos, que claro, no necesariamente llevan uno a que la reunión no necesariamente se traduce en un cambio de bases de una licitación para favorecer a una persona, pero digamos que tampoco podemos obviar que esta concatenación de acontecimientos dan que pensar sobre una licitación que podría haberse ganado de una manera irregular, ¿no? Entonces, ¿cómo debe investigarse al presidente Castillo en ese caso en particular y de qué se le podría acusar? ¿Cuál podría ser la comisión del delito si es que el fiscal encontrara algo, ¿no? Claro, en efecto acá, como tú bien dices, la fiscalía tiene que actuar con objetividad. La fiscalía no debe ser imparcial porque no son jueces, pero por lo menos están sometidos al principio de objetividad, lo dice la ley claramente. Eso significa de que un fiscal que tiene una opinión previa al caso, que pueda ser negativa respecto a una persona, no puede ser su investigador. Y acá viene la cosa más rara, Patricia, porque la fiscal nunca va a poder investigar al presidente, porque el presidente solamente puede ser investigado por la fiscal de la nación. Entonces, si el presidente o su abogado piden la exclusión de la fiscal, la fiscalía tranquilamente podría responder, oye, pero primero tú todavía no eres imputado, y en segundo lugar, si lo fueras algún día, yo no te voy a investigar, te voy a investigar la fiscal de la nación. Claro que ahí podemos entrar a una zona gris porque diríamos, bueno, no vas a ser el investigador del presidente, pero sí del caso que tiene relación con el presidente y que tiene relación con la fiscal de la nación. Yo por un lado eso. La fiscal debería, en mi opinión personal, dar un paso al costado y que este caso pase a otro fiscal anticorrupción, que de los tantos que hay, que tienen que hacer su trabajo para evitar cualquier sesgo, ¿no? Si investigas al presidente o un caso relacionado con el presidente, que sería lo preciso, debe de hacer una investigación clara y transparente por todo el impacto que esto pueda significar, ¿no? Sin embargo, Patricia, también hay que recordar de que esta no suele ser la tendencia del Ministerio Público, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la señora Keiko Fujimori, su defensa en innumerables ocasiones no ha pedido, digamos, el cambio de fiscal, el doctor José Domingo Pérez, ha instado los procedimientos de exclusión sin éxito, ¿no? Bajo la idea de que los fiscales no están sometidos al principio de imparcialidad, sino al principio de objetividad, como una forma de decir, júzgame no por lo que hablo, sino por lo que hago, es decir, por mis resoluciones, ¿no? Si mis resoluciones son correctas o incorrectas, eso sí podría dar motivo a una exclusión, pero no las expresiones, porque también ahí lindamos con un tema, Patricia, como te digo, es un tema poco tratado acá en el Perú, que es el tema de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, pero que, desde luego, tiene como correlato al costado el tema de la objetividad, ¿no? ¿Puedo yo confiar en una fiscal que ya tiene una opinión negativa previa respecto de una persona para que haga una investigación objetiva? Y el tema está servido para la discusión. Bueno, pero además los códigos de conducta de los fiscales tampoco les permiten hacer lo que esta señora estuvo haciendo alegremente, independientemente de que le hubiera tocado alguna vez o no un caso relacionado con Pedro Castillo. Es decir, si Fiscalía hiciera su trabajo de llamarle la atención a su gente en su momento, esto no hubiera ocurrido, ¿no? Porque, vamos, o sea, Carlos, los periodistas tampoco podemos hacer eso, ¿no? No porque no tengamos una opinión, sino porque tu trabajo se va a ver embarrado de no deberíamos hacer cosas como esa. Sí, escribir un artículo de opinión, sí, criticar, pero no llenar tus redes sociales de insultos, porque lo que hace la señora es insultar con una visión claramente cegada, prejuiciosa. Particularmente, si alguien hablara así de mí en redes sociales, yo no quisiera que se acerque a nada que tenga que ver con una posible investigación judicial mía. O sea, no porque es el presidente de la República. Creo que cualquier ciudadano tiene derecho a exigir a mí no me ponga cerca a una persona que me odia, ni siquiera sé por qué, ¿no? No sé, ahí creo que Fiscalía tiene que dar un ejemplo, pero no porque se trate de Castillo, sino porque en general sí creo que la gente tiene libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento, pero es lo que hace esta señora, creo que traspasa eso mucho más allá. Libertad de insulto no tienes, por ejemplo, ¿no? Nadie debería tener, ¿no? Desde mi punto de vista, por eso es que creo que lo correcto es que la fiscal misma se aparte del caso, y si la fiscalía va a aplicar un correctivo como la exclusión, debería de hacerlo de forma motivada para que esto sirva a futuro, porque mira, yo que veo en las redes sociales, muchos jueces, fiscales de las diferentes instancias
tienen opiniones sesgadas respecto a diferentes personajes, ¿no? Y esto es algo que se ha convertido, digamos, en parte del día a día, y la posibilidad de que puedan ellos investigar a alguien vinculado a estos comentarios es bastante alta dada la situación que pasa en el Perú, por el tema de la corrupción. Entonces, creo que esto es un tema que se tiene que analizar a raíz del Código de Ética del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque como tú bien dices, hay libertad de expresión, hay libertad de información, pero tiene que tener límites, ¿no? La Constitución no acepta expresiones formalmente injuriantes o insultantes. De las que el Facebook de la de fiscal está lleno, por cierto, ¿no? Claro. Y vamos, la señora puede pensar lo que quiera, o sea, es totalmente libre de que le guste o no le guste el presidente de la República, pero tiene un cargo que lo obliga a mantener las formas porque si no, no se puede desarrollar su trabajo con tranquilidad, ¿no? Y yo en este momento creo que el mejor regalo que le puede hacer al presidente Castillo es dejar esa fiscal, porque se le va a caer o sea, va a caerse la investigación en el momento de la defensa, va a argumentar que esta señora le tiene animadversión y que por eso lo persigue, ¿no? Entonces, no, a nadie le conviene que esta investigación no se haga de manera limpia y de manera prístina y de manera clara, ¿no? Discutirle al doctor Pachas que lo que dice está mal no tiene sentido. Es como, ok, estamos todos de acuerdo, la fiscal Córdoba no sirve, ¿no? Ahora, me parece que esta fiscal, Carlos, a ver, no sé si tú también tienes el dato, lo estaba buscando pero no lo puedo corroborar, fue la que no le aceptó a Karelyn López la colaboración eficaz, diciéndole que no había reconocido delito. ¿Esta figura es necesariamente válida? Tengo entendido que los fiscales primero escuchan, manejan y proponen alternativas. No es algo así como, eres culpable, si no te declaras culpable, no te escucho. Sí, Patricia, mira, ¿Ahí la señora Córdoba le hizo un favor al presidente Castillo? Claro, acá mira, por la versión periodística que se conoce, suponiendo, partiendo esta hipótesis, ¿no? Es que la señora Karelyn habría ofrecido delatar entregas de dinero al presidente Castillo y producto de ello se instaba la colaboración eficaz. Sin embargo, la ley procesal es súper clara en el sentido de que el colaborador eficaz tiene que aceptar de forma total o parcial los cargos. Es decir, no hay colaborador eficaz que no acepte los cargos, porque de lo contrario pasaría a ser un simple testigo protegido. Y un testigo protegido tiene otro estatus que ya no le correspondería a la señora Karelyn porque ella ya es imputada. O sea, un imputado colaborador eficaz necesariamente debe de aceptar al menos en parte los cargos. Ojo, eso no significa que se va a ir a prisión o que la van a condenar. Puede ser que el caso termine con una colaboración que implique exención de responsabilidad, como el caso de los señores de Odebrecht, por su colaboración. Pero en la narrativa tienen ellos que haber aceptado haber cometido delito por lo menos en parte. Y al parecer ese fue el inconveniente con la fiscal y por eso la señora no habría aceptado la colaboración. Ahora, Patricia, todo esto tiene que ver con cómo se tramita la colaboración eficaz. Esto es como una caja negra de un avión, ¿no? Nadie sabe realmente qué pasó porque no se toma nota, no se graba, sino hasta que las entrevistas ya se formalizan en un documento, ¿no? Y entonces acá, en principio, solamente cabe especular, porque además la ley, ¿qué dice? La ley dice que si la colaboración eficaz no prospera, cualquier documento, anotación, tiene que destruirse y no cuenta para el proceso. Por más que el fiscal se quede con el chip de, oye, si es culpable o culpable fulano mengano, podrá utilizar ese dato para iniciar una investigación por su cuenta, pero ya no puede utilizar la información dada por el colaborador si es que esto no ha prosperado porque la ley lo prohíbe. No sabemos en qué parte se quedaron, no sabemos cuánto le dijo Karelyn a la señora Córdoba, no sabemos en qué momento no quiso aceptar, esa es la parte que no tenemos clara. Debemos entender que en algún momento hubo un intento de negociación que no prosperó, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hasta que la señora Karelyn no decida que no, que quiere asumir cierta responsabilidad o no, probablemente no se avance en ese sentido. Con respecto al caso de Petroperú, otra vez, ¿de qué se puede investigar al presidente de la República? Porque el abogado dice cosas extrañas, como se reunieron en el Palacio, pero en el Palacio no se dan licitaciones. Sí, ya, en la cárcel tampoco se deberían planear delitos, pero eso ocurre, pues, o sea, que a mí me digan, fulano fue a la cárcel, pero ahí no planearon el delito porque en la cárcel no se planea delitos, me parece decir, bueno, ya, ok, sí. En efecto, mire. Un argumento naif, ¿no? Hay que recordar que la Corte Suprema ya ha ratificado en varias ocasiones que el estándar para iniciar una investigación es muy bajo, lo que es la llamada sospecha inicial simple. Sospecha inicial simple son indicios de la comisión de un delito. Y acá, desde mi punto de vista, la Fiscalía los tiene. Tanto por
el propio proceso narrado, digamos, a grandes rasgos en la resolución de la Fiscalía, supuestamente digo, porque todo esto está sujeto a investigación, ¿no? Haber eliminado la competencia internacional, haber hecho cambios en las bases el último día, de modo que solamente uno de los dos competidores nacionales que podían ser proveedores ganara. Y qué curioso que este proveedor que gane, que es el único que logra completar esta información que a última hora se pidió, corresponde a la empresa del señor que se ha reunido en Palacio de Gobierno. Con el presidente, sin el presidente, eso todavía está por investigarse. Y a la vez, ingresando también este señor a reuniones en Petroperú, la señora Carelí ingresando a Petroperú, la señora Carelí ingresando a Palacio, el señor Pacheco de por medio. Todo esto, en verdad, es más que una sospecha simple. Sobre todo porque ayer el doctor Pachas... Si me dejas acabar solo esta parte, y más aún, si vemos también la conducta posterior, ¿no? Porque van los fiscales a Palacio 2 veces, no les entregan toda la información, van los fiscales a Petroperú, supuestamente, según su versión, se han arrancado hojas, se ha cercenado información. Es decir, es un caso que para mí se tiene que investigar en todos los niveles y eso debería de incluir, en mi opinión, imputar al presidente de la República a nivel de la Fiscalía de la Nación. O sea, la Fiscalía Álvarez debería estar tras el caso. Pero también, otra vez, no victimizar, ¿no es cierto? Palacio de Gobierno, hay muchas cosas, hay como mucho show. Mucha de la información que necesitaban los fiscales en Palacio de Gobierno la podrían haber pedido. Cámaras, registros de, ¿no es cierto?, de visitas. O sea, el señor Pachas ayer nos decía, sí, claro que vinieron a Palacio, entraron, pero no se reunieron los tres juntos. Y decía, a mí qué me importa que se hayan reunido los tres juntos. O sea, podrían haber entrado uno por uno y hacer cada uno su pedido, poniéndonos en el creo que no es relevante que la reunión haya sido de A3 o haya sido de A1, ¿no es cierto? No sé por qué, parece que esos detalles pues serían fundamentales para no inculpar al presidente. Yo no, la gente involucrada estuvo sentada ahí, listo, eso debería ser materia de investigación, ¿no? Claro, y eso ya es un indicio, digamos, concurrente, ¿no? 3 personas asistiendo a Palacio en los días previos a la licitación, 2 de ellas visitando también Petroperú, incluyendo, digamos, la señora Carelín, el gerente de la empresa ganadora, el propio gerente de Petroperú también visitando Palacio. Son indicios que, desde mi punto de vista, más allá de la teoría del caso que maneja algunos, sí, miren, nos reunimos a conversar o tomar agua, son argumentos de defensa que la Fiscalía tiene que ponderar precisamente en una preliminar. Para eso hay una investigación, ¿no? La investigación puede determinar que al final no hubo nada, o puede determinar que ese es un indicio de un posible acto de colusión. Y creo que acá, Patricia, el rol técnico de la Contraloría es fundamental. La Contraloría va a analizar esa licitación y tras ello determinará si es que han habido presuntas infracciones al procedimiento, siendo además especialmente extraño que el día que va la Contraloría la semana pasada con la Fiscalía, a la que no le entregaban la información, justo ese día sale el comunicado de Petroperú anulando el contrato, ¿no? Anulando el contrato y además achacando a la prensa, porque dicen, dadas las versiones públicas. Bueno, a mí me parece que ese argumento ha sido redactado de manera antojadiza última hora, porque no hay ninguna causal de resolución de un contrato público por el impacto público que pueda tener un contrato o un caso, ¿no? Una anulación se da porque el contrato tiene un defecto de fondo insalvable. A mí esa anulación de contrato me parece que es una declaración de culpabilidad, porque además, si el proveedor ganó limpiamente su licitación y por un reportaje en la prensa se lo quitan sin haberse probado efectivamente que hubo algún tipo de corrupción, tiene todo el derecho en el mundo de reclamar, meter un juicio. Es decir, no es tan sencillo, pues, ¿no? Claro. No, me han acusado en la prensa, anulo el contrato. Así no es. Por lo menos lo hubieran anulado en virtud de una cláusula de corrupción, si hubieran querido hacer las cosas en consecuencia, ¿no? Pero es un dato más que abona en la teoría de que hay que investigar a fondo lo que pasó, ¿no? Así es, ¿no? Y además porque los contratos públicos son tan complejos que buscar una causal de anulación jurídica siempre es algo que está abierto, es como cuando la SUNAT viene a revisar las cuentas de alguien, ¿no? Siempre puede encontrar algo, ¿no? Entonces, siempre se puede encontrar un defecto en el contrato, y ya el Estado peruano en varias ocasiones, cuando ha habido un contrato manchado de supuesta corrupción, lo ha resuelto por razones de interés público, pero nunca por el tema del impacto de la prensa o la discusión que hay a nivel de los medios de comunicación. Creo que el argumento de Petroperú ha sido muy malo y creo que más bien eso, como tú bien has dicho, abre más sospechas en torno, digamos, a la legitimidad del contrato. Y finalmente, Carlos,
¿qué tendría que hacer? O sea, que este tema sea materia de investigación, ¿depende de la voluntad de la señora Ábalos? ¿Alguien la puede digamos, conminar a vamos, ¿no? Ya no se puede quedar usted ahí sentada mirando por la ventana. Esto es un caso que tiene que investigarse. ¿Quién le dice eso a la fiscal de la Nación? Mira, Patricia, muy buena pregunta. Acá en el Perú, a diferencia de lo que pasa en otros países como Estados Unidos, existe el principio de legalidad procesal. Los fiscales no pueden declinar de su función. Ante un delito tienen que conocerlo. Delito chico, mediano, grande, tienen que abrir investigación. Tan es así que hay una denuncia que se ha presentado a nivel constitucional, creo que ha sido la señora Chirinos la que ha formulado la denuncia, contra la fiscal de la Nación, supuestamente por no abrir estas investigaciones contra el presidente Castillo, porque no hay otro control dentro del Ministerio Público por encima de la fiscal de la Nación. El único control que puede haber es el del Congreso. El Poder Judicial no puede controlar si la señora Ábalos abre o no investigación, solamente el Congreso. Pero esto ya politiza el tema porque si hay una denuncia constitucional y producto de ella la fiscal abre la investigación, el tema, digamos, no sigue la ruta que limpiamente y en el marco de un debido proceso todos esperaríamos. Es decir, que la fiscalía de manera libre, voluntaria, autónoma abre una investigación y no producto de una denuncia. De acuerdo. Entonces ahí hay digamos, se puede hacer cierto control. Y finalmente, la fiscal de la Nación tendría, si este caso se abre, o sea, si la señora Córdoba o cualquier otra continúa esta investigación, que obviamente esa investigación va a involucrar a las personas de Petroperú y a los proveedores, el mismo caso lo investiga en paralelo la fiscal de la Nación para el presidente de la República. ¿Así se maneja? Exactamente, son investigaciones paralelas. La fiscal provincial llevará la delantera porque es la que tiene el caso en sus manos, más avanzado en este momento, pero ahí se produce algo que se llama la prueba trasladada, ¿no? Todo lo actuado a nivel de la Fiscalía Provincial se puede trasladar en copias en cualquier momento como vasos comunicantes, solo que son dos instancias que siguen su curso en paralelo. Como decía, en el caso del presidente, más allá de una preliminar no se puede hacer por ahora. Y finalmente, Carlos, ¿las reuniones en Breña también tienen que ser materia de investigación fiscal? Desde mi punto de vista, ese es un tema contextual, ¿no? O sea, Breña de por sí es un tema de infracciones administrativas a la ley de transparencia, pero no es un tema, digamos, que de por sí dé lugar a que haya una investigación penal, ¿no? Lo de Breña puede tener relevancia como dato de contexto si es que alguna de esas reuniones tiene rebote o tiene que ver con alguna acción concreta del presidente, pero el solo hecho de reunirse es un tema que está más enmarcado en el tema ético de la función pública y el tema administrativo. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver si prospera algo, por lo menos. No se trata acá de declarar culpable a alguien antes de investigarlo, pero creo que en aras de lo que necesitamos como país, no se debe dejar de investigar en ningún caso, ¿no es cierto? Cuando hay indicio de delito, mucho menos si se trata del presidente de la República, ¿no? Efectivamente, Patricia. Nuevamente, gracias y aprovecho para desearte un feliz año y mucho éxito en el 2022. Gracias, Carlos. Gracias siempre por tu claridad y por tu disposición a explicarnos estas cosas legales que son tan complejas a veces para el ciudadano común y corriente. Un abrazo, feliz año. Nos vemos pronto. Chao.